Pues nada, buenas tardes. Y nada, pues hoy vamos a hablar de la meteorología y sobre todo centrándonos en lo que son los hemagramas o las curvas de estado. Buenas, Héctor. Que pare otra vez otro tío. Y bueno, pues eso. ¿Y para qué sirve la meteorología? ¿Alguno la miráis? Verano. Siempre, ¿no? En verano. Bueno, siempre no. Casi siempre. Sí, ¿no? Pues sí. ¿Y para qué sirve? ¿Qué miramos? ¿Qué día va a hacer? Bueno, y principalmente, primero viento y lluvia, ¿no? Si llueve no volamos, si hay ventarrón no volamos, ¿no? Eso es lo primero, digamos, el primer filtro, ¿no? Para descartar. Opa. Ahí, claro, un aplauso. Que voy a grabar el audio, aquí por aquí, para los que han pedido que lo hagamos. Ahí estamos. Ahora sí. No se puede fumar. Ahora sí. Pues eso, lo primero que miramos en la meteo es eso, ¿no? El viento y lluvia para descartar directamente esos son días malos, ¿no? Y luego ya, descartado eso, pues ya podemos ir mirando los puntos más finos, ¿no? Y entonces, pues eso, tenemos un montón de páginas distintas, ¿no? El AEMET, que es la agencia estatal, el Windy, el Tolomet, por ejemplo, esos son el Windfire, el MeteoBlue, el Meteoparapente, suelen ser de predicción, ¿no? De previsión meteorológica. Y luego el Tolomet, por ejemplo, pues para ver las condiciones del momento, ¿no? Este se conecta, por ejemplo, podemos ver fácilmente el viento en Cogulla, pues y así también podemos ver cómo se corresponden a las previsiones, que al final las previsiones no son más que eso, ¿no? Previsiones. Y no son siempre al 100% correctas. Entonces, todo esto hay que tomarlo con un granito de sal. Y las previsiones nos pueden hablar pues, de las térmicas, la calidad de la térmica, las nubes y con relación a la calidad de las térmicas, la estabilidad, ¿no? Estabilidad e inestabilidad, si va a haber inversiones y todo ese tipo de cosas. ¿Y qué es un hemagrama? Pues esto es un hemagrama. Y en realidad es una curva bien sencilla. Pero bueno, parece que a más de uno le trae algún quebradero de cabeza. Pero como veis aquí, en realidad son dos líneas. Tenemos una roja y una azul. Son dos líneas. Entonces, ¿cómo puede ser esto de complicado? ¿No? Pero al final nos pegamos una y otra vez la cabeza, ¿no? Porque luego también se ven en el fondo atrás hay otras cuantas líneas más. ¿Y qué son todo esto? Pues ahora lo vamos a ver. Si no entendemos esto, pues también siempre nos queda otra alternativa, ¿no? No sé si conocéis la estación meteorológica del Diamó. Pues esta es infalible, además. Esta es infalible. Si no la habéis visto, pues está ahí en la esquina del parking, aquí detrás. Y bueno, con esa no podemos equivocarnos. Y bueno, pues esto, las partes del hemagrama. Pues tenemos aquí en la gráfica, pues tenemos los dos ejes, ¿no? Este y este. En el vertical nos muestra la altitud, que casi siempre, cuando estamos hablando de meteorología y tal, pues nos la muestra en presión, hectopascales o milibares. Al principio cuesta un poquito acostumbrarse, pero bueno, en muchos sitios casi siempre hay una equivalencia. Aquí, por ejemplo, vemos de este otro lado, todo esto de aquí, es la equivalencia, pero como esto debe ser de una página, no sé si es de una página americana o si es el RASP inglés, pero entonces nos lo ponen en pies, miles de pies. Entonces eso hay que dividir por 3, ¿no? Aquí, por ejemplo, que son 18.000 pies, pues serán como los 6.000 metros. Pero si no, cómo funciona es que los 1.000 metros, los 1.000 milibares, es una atmósfera, es al nivel del mar. Los 900 serían los 1.000 metros, 850, 1.500, y ya a partir de 700 ya eso son como 2.000 y va ampliando. Los 5.000, estos 500 son ya como 5.500, casi los 6.000 metros. Pero bueno, uno se va acostumbrando. Cuanto más le mira, pues se va acostumbrando. Y lo que más nos interesa a nosotros casi siempre, pues es esta franja y esta franja de aquí, pues hasta más o menos los 2.000 metros, ¿no? Rara vez volamos por encima, pero bueno, algún día también hay. Entonces, pues todo eso nos interesa. Luego también de este lado aquí tenemos el viento en altitud.
¿no? Tenemos ahí las banderolas estas de viento y esas también nos muestran un poco el perfil del viento en altitud. En este todo es con banderolas, en otros salen... Ah, no, y también tiene una línea. Lo que pasa es que, claro, lo he ensuciado todo tanto. Tiene esta línea, esta también nos está marcando la intensidad del viento, que casi siempre aumenta en altura. Pues... Sí, la barra de la altitud, que ahí están pies y eso, esa es fija, por supuesto, pero la de los milibares esa también siempre es fija. Sí, de hecho se corresponden. Pero la presión puede estar más alta o más baja, ¿no? Según los días, ¿o no? Sí, sí. Pero se mantiene relativamente... digamos que no afina tanto, o sea, ponen una barra de milibares. De hecho, en vuelo comercial, la altitud no la dan en pies, sino en milibares también. Y el flight level 150 y no sé qué son en realidad con relación a la presión. Hablan de altitud en milibares, no tienen en cuenta si sería hay altas presiones ni bajas presiones. Bueno, es que si hay una baja presión estarán un poquito más arriba, y si hay alta presión... Pero por eso, pero hablar de altitud es como... Pero al final, no sé, en aviación comercial se habla así, no sé si es que es más seguro, no lo sé. Y luego, por ejemplo, ahora que estás empezando a volar con Vario y tal, a veces cuando subes el track a XT Contest o lo que sea, a veces luego en el track te viene un diagrama y te vienen las dos altitudes, te viene la altitud GPS y la altitud barométrica. Y más o menos siempre se corresponden, pero a veces hay variaciones. Vale, pero que esa barra ellos siempre la ponen fija y ya está. Sí. Vale. Sí. Y bueno, eso sí, y de hecho tampoco sé muy bien porque estos son modelos, pero normalmente se basan en lecturas reales, en lecturas de radiosondas que mandan. Que luego tengo un ejemplo de una que no se parece nada a esto. Es mucho más variable. Pero entonces no sé si la radiosonda también, no sé si lleva un GPS o si llevará un barómetro para luego mandar la información a tal altitud, a tal presión, tenemos esta temperatura y este tal, no sé bien, a lo mejor también es eso, es que esa parte no estoy seguro, pero casi siempre vienen en hectopascales. En algunos, que vienen un poquito más hechos más para el consumidor, sí que te lo pone más en metros. Luego veremos eso, algunos son eso, pero vamos, en el del NOAA y tal, casi siempre viene en presión. De forma la diferencia es poca, ¿no? Sí. En algunas competiciones nos dicen que regulemos los instrumentos por satélite y en otras por presión. Que a lo mejor pone, en vez de en el suelo 1000 hay 1012 o hay 1020. Al final hay como 70 metros diferentes, por ahí que realmente con la presión no te... Pero para nosotros con respecto al espacio aéreo, porque 70 metros bueno, mejor es una invasión ya gorda y son muchos puntos de penalización. Vale. Tienes que calibrar el aparato tal y como te dicen, pero que eso es cuestión de metros. Claro. Que quizá ahí pues tampoco te... Claro. Y eso siempre para altitud, porque lo que es los puntos, o sea, las coordenadas y tal es siempre GPS, ¿no? Para lo que son balizas y todo eso. Claro. Lo único es que la altura, en vez de tomarla por satélite, muchas veces lo hacen poner con presión, te dice por VNH tal, este día, tal. Sí, ¿seguimos? Pues eso, y tenemos las dos curvas, pues esta, la que es la roja, la de la derecha, es la curva de temperatura ambiental o atmosférica. Entonces, eso se supone que nos dice la temperatura de la masa de aire tal y como está, ¿no? Si está más caliente en altura o si está más fría o lo que sea, nos da la temperatura a cada altitud. Y la azul de la izquierda es el punto de rocío. ¿Y qué es eso del punto de rocío? Eso es los grados de temperatura o la temperatura que tiene que reducirse esa masa de aire para condensarse. Y normalmente tiene que ver con la humedad de esa masa de aire. Cuanto más húmeda, antes se va a condensar. Entonces, aquí en la parte de abajo, por ejemplo, están más cerca las dos líneas. Es una masa de aire más húmeda. Con 2-3 grados que se enfríe esa masa de aire va a condensar. Pero de repente aquí, que tenemos esta panza, este es un aire mucho más seco. Aquí que tenemos esta temperatura, la temperatura aquí la ponen de lado. La ponen de lado porque si no, si esas
rectas de temperatura estuviesen rectas, pues todas esas, lo que son las líneas se nos irían de la página. Entonces, básicamente, simplemente es por eso. Para poderlo representar gráficamente de una manera más fácil, las curvas de temperatura... O sea, que la línea esa de los 10 grados, tú la tienes que seguir así. Eso es, eso es. Entonces aquí donde está la panza, pues está más o menos a 0 grados, y esta otra, bueno, no está muy bien dibujar la línea, pero más o menos los 25. O sea, ahí se tiene que enfriar 25 grados el aire para condensar. Entonces, y es un aire mucho más seco. Y cuando se juntan, si se llegan a tocar, eso ya es 100% saturación nube. Nos está indicando nubes. Luego vamos a ver ejemplos. Y entonces esos son la curva de temperatura y la curva de punto de rocío. También hay, así, a ver, otro par de cositas. Estas cosas que he marcado aquí arriba, porque al final estos hemagramas, estos diagramas, son fotos de un momento. Sean una lectura de una sonda o sean una previsión, tienen una hora y tienen una hora. Este, por ejemplo, es de las 9 de la mañana. Entonces, realmente, a la hora de salir a volar no nos sirve mucho a las 9 de la mañana. No sé cuántos volamos a las 9 de la mañana. Aquí pues, nos interesaría a lo mejor mirar más la 1 de la tarde o las 3. Pero estos son fotos de un momento específico. Y luego, esto de aquí es la antigüedad de la predicción. Esto es, pues tienen los centros de meteorología, tienen superordenadores que analizan un montón de datos y nos dan estas previsiones. Y esta, por ejemplo, que pone 15 horas, pues es de un día para otro. O sea, es una previsión relativamente reciente, fiable. Y hasta 72 horas, hasta los 3 días, son relativamente fiables. Pero cuanto más pasen de ahí, menos fiables van a ser. Entonces, estos datos también son muy importantes. La hora que estamos analizando y la antigüedad o de la generación de esa previsión. ¿Sí? ¿La hora, Julio? Sí. Hay que tener cuidado porque muchas páginas la ponen la hora azul internacional. Entonces, en verano tenemos que sumar 2 horas. Sí. A lo mejor la previsión de las 9 es para las 11, que ya sí que nos interesa. Sí. Y tienes que fijarte en qué modelo, si es hora local, que normalmente no va a ser hora local, porque tú consultas no, es americano, y te pones la hora y tú la adaptas a tu zona horaria. Eso es la UTC. ¿Y la hora es azul qué símbolo tiene? Z, ponen Z y si no también la UTC, ¿no? La UTC es lo mismo al final. Que no tiene el cambio horario de invierno y verano, ¿no? Que es la misma hora siempre durante todo el año. Es que normalmente es eso, es la hora, ahora hay que sumarle una, después hay que sumarle 2. Y después 2. Ya te metes el horario de vuelo, Ah. lo que hay que tener en cuenta, que no es las 9 de la mañana. O sea, que esta podría ser las 10. Si es de ahora, sí. Y lo ves en la curva también, la curva por la mañana es muy mala porque hay inversión. Claro. Y si empieza a mejorar es que ya es una curva más adelantada al día. O sea, que Sí, no se lo sí, mismo sí, la sí. curva a las 11 cada. De hecho, iba a poner una animación, pero al final dije, no, creo que no queda muy claro. Porque, claro, si esta curva, la curva de temperatura, nos está representando la temperatura del aire, según avance el día y se vaya calentando, la parte de abajo, sobre todo de esa curva, va a ir avanzando hacia la derecha, ¿no? Porque se va a ir calentando. Entonces, el NOAA te permite hacer una animación de varias de estas fotos, ¿no? Y puedes ponerla de la mañana y las siguientes. Y la que iba a poner, pero no, la verdad que no quedaba muy claro, digo, al final se van a liar más. Pero eso, ¿no? Si esa curva está más a la derecha, al final va a ser más cálido, y si está más a la izquierda, pues más frío. Esta, por ejemplo, debe ser no he mirado la fecha, pero si abajo tenemos 0 grados... Debe ser de invierno, por lo menos, ¿no? De enero de 2017. Pues si estuviera en 10 grados o en 20 grados, pues verano, ¿no? Pero al final, la curva misma está definiendo lo que es la masa de aire, ¿no? Si está más frío abajo y más caliente arriba, pues eso, tenemos una inversión. Pero eso ahora vamos a ver muchos más ejemplos. Antes de salir de esta gráfica, yo lo que no entiendo es... O sea, he entendido que, por ejemplo, el menos 10 es la diagonal hacia la derecha, roja, pero ¿por qué hay diagonales hacia la izquierda? Ahora vamos a ver. Entonces, menos 10, esta, ¿no? Estas hemos dicho que son las de la temperatura. Y ves, la de 0 grados está gris, para que la diferenciemos, y luego las demás van subiendo. Y la temperatura está así, por lo que dije, por una cuestión práctica de que si la ponen recta se nos va la curva de la página.
¿Qué más tenemos? Tenemos estas, bueno, estas ahora vamos a volver a ellas. Tenemos las líneas, si están dibujadas, pues estas son de la altitud, la presión. Al final eso no tiene más tutía. Pero estas sí que son un poquito más complicadas, lo que pone ahí del coeficiente de mezcla. Esto al final es la humedad también, tienen que ver con el punto de rocío. Entonces el punto de rocío, bueno, esta gráfica están muy juntas abajo, pero bueno, el punto de rocío, por ejemplo, que es, vemos que sale una de esas curvas puntilladas justo desde de la base del punto ese de rocío. Digamos que una masa de aire del suelo, que sale a nivel donde está la línea verde, si empieza a subir, va a mantener sus propiedades. Y su punto de rocío va a ser la temperatura que marca abajo. Entonces, como al subir se va a ir enfriando, cuando llegue a esa temperatura va a condensar. Y se van a formar nubes de evolución, nubes convectivas. Entonces, lo que pasa es que al subir esa masa de aire, se expande y cambia la presión, ¿no? Va a tener menos presión y con eso cambia el punto de rocío. Entonces, esas líneas lo que nos están indicando es ese cambio del punto de rocío según se sube. Ahora después voy a dar un par de ejemplos y ojalá que quede claro, pero eso es un poco como una esponja. Si estamos abajo hay más presión, es como apretar la esponja, ¿qué hace el agua? Se sale, ¿no? Pero si subes, la retiene más. Entonces, al final, estas curvas están un poco menos inclinadas que las de temperatura, porque cuando suba va a enfriar un pelín más. Se va a condensar a una temperatura un pelín menor. ¿Sí? ¿Más o menos? Más o menos. En la explicación física sí, lo que no entiendo es la gráfica. Vale, ahora vemos más. Estas son las partes, estas son, bueno, digamos que las que vimos antes, estas son las dos curvas principales y las de atrás son guías para ayudarnos a interpretar. Entonces, estas ya empiezan a formar parte de las guías, la temperatura, ese ratio de mezcla o lo que sea, el coeficiente de mezcla, y luego estas otras dos, tenemos dos. Las curvas adiabáticas, que ahora os explico lo que son. La curva adiabática seca. Te aconsejo una cosa, ponlo donde estaba al principio y súbete y señala las curvas, porque cuando se paran las curvas... Vale. Pues entonces, en esta, ¿no? En esta misma, pues tenemos eso, la curva de temperatura, la curva de punto de rocío, estas son las líneas de temperatura, ¿no? Y esta, que ahora es en otro color, pero esta es la diabática seca, que va subiendo por ahí. Y estas que va un poco curvada así, como bombeada hacia la derecha, digamos. Y estas verdes son las adiabáticas húmedas o saturadas. Y tenemos también esta puntillada, que es la que os decía, el ratio ese de mezcla, el coeficiente de mezcla. Entonces, esas son las guías que tenemos. ¿Qué significa esto del adiabático seco o el adiabático húmedo? Pues volvemos a lo que es ahora las propiedades de una masa de aire. Aquí. Las propiedades de una masa de aire ascendente. Como hemos dicho, no es exactamente igual cuando está húmeda. Bueno, no es igual cuando está húmeda que cuando no se comporta igual una masa de aire húmeda que una masa de aire seca. Una masa de aire seca se enfría a 1 grado por cada 100 metros. Cada 100 metros que sube, se enfría 1 grado. Como tenemos aquí, pues imaginamos un aire que sube y aquí estos globos vemos también que se van hinchando con la altitud, ¿no? Según están más arriba, están más grandes. Menos presión, más volumen. Y es que eso es realmente lo que hace que se enfríe esa masa de aire. Entonces, aquí a 500 metros está a 5 grados, a 1000 metros está a 0 grados y a 1500 metros está a menos 5 grados. Cuando el aire está húmedo, se enfría más lentamente. Entonces, a 500 grados va a tener, a 500 metros va a tener, a 500 grados no hay ni agua ni hostias. A 500 metros 7 grados, a 1000 metros 4 grados y a 1500 metros 1 grado. ¿Vosotros habéis escuchado algo del agua y las térmicas? ¿No? Que el agua mata las térmicas o algo de eso. Que en el mar no hay térmicas y que... ¿No lo habíais escuchado nunca?
Bueno, es un amortiguador térmico, ¿no? Al final los líquidos, la humedad, es un amortiguador térmico, se lo carga, claro. ¿No? Se carga la evolución. Claro. No creo que sea la evolución. Lo que pasa es que a mí me ha costado entender esto, ¿eh? Pero, porque claro, dices, a ver, si me están diciendo que con la humedad enfría más lento, significa que va a subir antes hasta que llegue el punto de condensación. Va a subir más arriba, ¿no? Digo yo, o sea, al final, la humedad en el aire le da ligereza. Entonces, es cojonudo. Yo quiero humedad en mi aire. Pero hay dos cosas que pasan. Una os lo voy a explicar cuando veamos otra vez lo de la condensación y el ratio este de mezcla. Bueno, es básicamente cuando las curvas están juntas, ¿no? Que es el aire húmedo, se condensa mucho antes. Entonces, al final, no sube tanto porque se condensa antes. Entonces, se va a formar más bajo, por una parte, ¿no? Pero ese aire va a ser más ligero. Vas a tener, vamos, no sé, las térmicas están mejor. Pero también, por otro lado, cuando llueve y el suelo está húmedo, el suelo está mojado, el sol calienta y ese agua se evapora y eso te mata las térmicas, porque eso consume energía. Que de hecho, es la energía, se supone que esa evaporación conserva energía, la llaman la energía latente, que luego cuando condensa se libera y es por lo que no se enfría tanto. Es por lo que conserva ese calor y no se enfría tanto como el aire seco. Se supone, la física. En el lado de la derecha, Julio, hablamos de que se está condensando humedad todo el tiempo. En este sí, o sea, esto sería un aire saturado. Es con nube. No necesariamente, porque el vapor de agua en realidad es invisible. La nube ya son partículas de agua, son gotitas de agua. ¿Y si no ha condensado? Si no ha condensado, está en el aire. ¿Se comporta de esta manera a la derecha? Sí. Sí, no, si no ha condensado, no, porque seguimos la adiabática seca, sí. Pero ese aire, como contiene humedad, es más ligero. Y la térmica, sigo así vídeos de alguna gente y tal, y hay un tío que vuela en Sudáfrica, que es muy seco, ¿no? Y en algunos valles que él va, cuando hay embalses y tal, le gusta. Y se va a sotavento de los embalses para buscar esas térmicas. Dice que las térmicas son más anchas, más suaves, y porque ese aire es como más boyante y sube. Y a ese tío le gustan y dice que a él le funciona. No sé, pero bueno. Como estamos hablando de las gráficas que son menos sexys que las térmicas y Sudáfrica, pues eso es lo que nos da lo de las adiabáticas secas y las adiabáticas húmedas. Y ahora vamos a ver cómo se aplica, que es lo que decía un poco Nico. Vamos a ver, aquí tenemos esto, para verlo mejor. Si tenemos aquí una masa de aire, por ejemplo, aquí, a 5 grados, va a subir siguiendo esta adiabática seca. Entonces, paralela a la adiabática seca, va a subir hasta que se cruza con esta. Va a subir enfriándose, ¿no? De aquí 5 grados va a pasar a los 0 grados, ¿no? Se está enfriando según sube y cuando llega aquí significa que esa masa de aire va a estar a la misma temperatura que el aire circundante. Por lo tanto, ¿está caliente? Ya no. Con respecto a lo que tiene alrededor, ya no está caliente. Entonces ahí se nos muere la térmica. Se ha igualado, exactamente. Entonces, aquí abajo era más caliente que el aire de alrededor, pero aquí ya no, entonces se nos estanca, ya no hay térmica. A partir del cambio, ¿no? No, a partir de que llega a la misma temperatura. Claro, no necesariamente, eso es distinto, eso se ve de otra manera. Ahora lo vemos. Si tenemos un aire que se nos calienta aquí bueno, pues vamos a ponerlo más, a 20 grados, va a subir siguiendo paralela a esa curva adiabática hasta que está aquí. Entonces, igual que pasa con el progreso del día, el aire se va calentando y cuanto más caliente las térmicas suben más, ¿no? El techo empieza, y si te fijas, las nubes suelen crecer, ¿no? Y el techo suele levantarse. Y la línea que marcas siempre es con la adiabática siguiente. Son paralelas.
Sí, son relativamente paralelas, sí. Sí. O haces una media, sí. Sí. De hecho, estas, las secas, se parecen más y las húmedas depende de la gráfica. Lo que tú decías de la nube es aquí, es cuando esa masa de aire se cruza con el ratio este de mezcla, que es su punto de rocío. Ahí es donde se forma nube. Entonces, aquí, por ejemplo, si aquí se nos acaba la térmica, pues esa térmica no va a producir nube, porque todavía no llegaba a su temperatura todavía no llegaba a su temperatura de condensación. ¿Sí? O sea, pero espera, Julio. Estos 3 ejemplos que has hecho haciendo rayas así. Sí. ¿Eso es lo que tú tienes que presuponer o tú tienes que seguir la línea roja que ya había marcada sin que tú tocaras? Es que me he perdido. Sí. A ver, vamos a empezar otra vez. Tienes que estimar. Esas son las que te dan la ¿No tienes una gráfica de a mediodía? desde abajo. Si tienes una gráfica de Pero yo mediodía, no se sé verá qué. más. O sea, claro, tenemos. Sí, bueno, Yo sí, veo, no, ¿no? Es que esa gráfica tiene una inversión, tiene 2 inversiones Y la térmicas. realidad de este momento que estoy viendo Sí, sí, es no, las sí. rayas que ya están dibujadas, no lo que yo hipotéticamente dibuje en 10 o 20 Claro, grados. claro, estos son referencias. Ah, vale. Que son las exactas. O sea, si tú de repente coges una que ponga 15 o 13, Mira, tenemos... O sea, que lo que estaba dibujando. es la temperatura que cree que va a salir la térmica en el suelo. La anterior se veía mejor todavía. Vale, Yo creo. pensaba. ¿Esta? Claro, O, no, era esta. Esa, por ejemplo. Vale. Entonces, esta, por ejemplo. sí. Mira, voy a poner los de Z que te decía, de la Razulú, que son. Y es Sí. bueno, es de febrero, hay que sumarle una hora nada más, pero. Esta y esta. Bueno. Las 15 serían las 4, 15 Sí, porque es de febrero. En verano ya son las 6 y el otro serían las 2 de la tarde. Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, mira, tenemos el aire a nivel del suelo, a esa temperatura, que no sé, no viene el... Ah, sí, vienen arriba, ¿no? No sé a qué temperatura está. Ah, sí, vienen ahí en rojo, vale. Pues está como a unos 12 grados o así, vienen aquí. Viene ahí. Estará a unos 12 grados así y va a subir, lo que pasa es que no puedo ampliarlo, pero va a subir siguiendo estas líneas negras, que son las adiabáticas secas. La estoy haciendo un poco a la par, para no tapar todo el dibujo. Entonces, cuando se cruza con la roja, ahí es donde se muere la térmica. Básicamente ese va a ser el techo del día, o el techo de esa hora del día. El techo de esa hora. Pero, por ejemplo, esta gráfica, que abajo hace así como un cazo, significa que es un día inestable. En cuanto se caliente el aire, por lo menos a nivel del suelo, va a subir, porque la curva está muy inclinada, entonces el aire se va enfriando, pero la curva está más o menos, se enfría a la misma velocidad, y ese aire va a seguir subiendo, va a seguir subiendo. ¿Qué es lo malo? Que tenemos aquí una inversión. Ahí el aire se calienta en altura y eso es lo que nos tapona las térmicas. ¿Sí? ¿Más o menos? Perdona, Julio, el punto de referencia cuando estás marcando la línea, ¿no? Dices, está a 12 grados, lo ponemos a 12 grados. ¿Por qué lo pones a 12 Que grados? lo toma de arriba, porque está cruzado. Lo pone ya la propia gráfica, esa ya sale a partir de. No era 12, era día nuevo, pero que. Sí, bueno, a ver, voy a volver a la otra, que es un poco más... Lo limpias todo, ¿ves? La Es la línea todo temperatura determina. a la derecha, Tú que deberías pone 0, trazar la 10, 20, línea 30, 40. A partir del punto de Pues referencia. esa raya está torcida y el punto donde salía estaba a 10 o 12 grados. Entonces, no, pero no sé si, creo que lo que dice, aquí por ejemplo está más o menos a 0 grados, ¿no? Y tú lo que dices es por qué a lo mejor yo la empiezo de aquí. Claro, pues eso es porque el aire aquí, a nivel del suelo, está a 0 grados. Pero si el sol está calentando y sale una térmica, se supone que está más caliente que el aire de alrededor, y por eso sale la térmica. Entonces ahí podemos o estimar, asumir que van a ser 5 grados más y tal, o nos podemos basar en la máxima del día, por ejemplo, ¿no? Si para un día te dan de máxima, tenemos esta gráfica y nos dicen que de máxima va a haber 15 grados, ¿no? Digamos que estamos en invierno y tal, bueno, en Inglaterra dudo que hagan 15 grados, pero bueno, pues a lo mejor te vienes aquí y dices, hostia, de puta madre, un techazo de, yo qué sé, 2000 metros. Si yo tengo una temperatura ambiente
de 15 grados, Sí. yo necesitaré poner el punto de disparo un poquito más arriba, 3-4 grados, o 2,5, o lo que sea, para decir, ¿no?, a qué temperatura se va a disparar la térmica. A partir de ahí tendría que poner... Claro, o sea, esto en realidad te está diciendo lo que va a pasar eso es, exactamente, con diferentes temperaturas. Luego ya, si tienes la suerte de encontrar un sitio que te genera una térmica a 20 grados, pues cojonudo, te vienes hasta aquí arriba. Si tienes la mala suerte de encontrar una térmica que se dispare con una temperatura menor, se te va a estancar aquí. No, bueno, la térmica se va a disparar más o menos a una temperatura con respecto a la temperatura ambiente puede ser menos si tiene un obstáculo, pero más o menos hay un punto de referencia. Entonces, ¿no habría que aplicar ese punto de disparo a la masa? Yo creo que más importante que eso, o sea, porque lo primero es esto, o sea, en esta gráfica en particular, cuanto más caliente el aire, más alta va a subir la térmica. Pero, por ejemplo, si esto en vez de ser así, siguiese así, lo que nos está indicando es que la masa de aire es muy inestable. Esta térmica va a subir y va a seguir subiendo, va a seguir subiendo, va a seguir subiendo. Esto, de hecho, lo que nos marca es que hay una inversión del copón y que va a ser difícil subir a más de X. Luego ya, si lo quieres saber exactamente y muy fino, pues bueno, al final son previsiones y, de hecho, las previsiones para aquí tampoco son tan buenas porque esto es terreno complejo y los modelos normalmente no lo resuelven. Aquí siempre vamos a encontrar las medias de las previsiones. ¿Sí? No sé si te respondió a la pregunta o... Creo que no, pero bueno. Bueno, este es el ejemplo que os decía de un sondeo real. Como veis, es bastante menos curvo y bonito como el otro. Bastante menos suave. Y al menos en parte estas previsiones se basan en sondeos reales. O con sondas, o hoy en día creo que los satélites ya con LIDAR y no sé qué te pueden hacer un montón de mediciones también. Entonces, ¿para qué nos peleamos con estas gráficas? De si dónde ponemos el punto y tal y cual. Pues para saber si va a haber térmicas y un poco la calidad de esas térmicas. En este ejemplo, pues ahí vemos también otra inversión, y otra inversión también bastante baja. Antes de, como más o menos a los 800 milibares, que son los 1000 metros. Aquí con 1000 metros no llegamos ni al intermedio. Entonces, pero por ejemplo, vemos esas inversiones. Y tenemos tres tipos de inversiones, o bueno, tenemos aquí donde pues la A, esa de abajo, pues la inversión de suelo. Lo de, pues en la noche el suelo se enfría y la masa de aire que está encima del suelo se queda fría. Y como hemos visto, la gráfica, la que más hemos estado mirando, que es de las 9 de la mañana, se ve esa pequeña inversión, ¿no? Aquí en esta, se ve esa pequeña inversión de suelo. Y luego hay otra a media altitud, que es la que nos muestra la B. Y luego arriba, pues a veces también pueden ser inversiones donde el aire se calienta, o pueden ser isotermias, que las llaman, que simplemente hay una franja de aire a la misma temperatura. De hecho, al parecer, pues está la tropopausa y el no sé qué, ¿no?, de la troposfera y tal, y al parecer hay varias. Esa también, la andropausia también. Hay muchas pausias. Y bueno, de hecho, bueno, nada. Pues habrá nubes. Pues si se juntan esas dos líneas, nos están indicando que hay nubes. Y luego también podemos calcularlas a partir de la gráfica. A qué altura se van a formar las nubes y se pondrán feas o no se pondrán feas. Ahí en esa gráfica, por ejemplo, pues habrá como 12 tipos de nube distintas. ¿Alguna os da miedo? Sí, los chemtrails, Claro. Sí, no, pues o sea, realmente a nosotros nos interesa, lo que nos debe preocupar es el desarrollo vertical.
Y luego el no meternos en una nube porque no vemos nada y nos chocamos con el colega que se ha metido a nuestro lado. Algo. Ah. Pues nada, eso, pues lo que nos preocupa sobre todo es el desarrollo vertical. ¿Y cómo podemos calcular todo esto? Pues a ver, lo voy a... Esto que está así un poco en blanco y negro, como lo hemos estado viendo, a ver, así, lo hemos estado viendo en rojo, está en azul, pues ahí. Entonces, lo que decíamos, aquí nos está diciendo que el punto de rocío en el suelo son 6 grados, y aquí nos ha cogido 18 grados, que no sé por qué. No sé si es que es la previsión de la máxima del día y tal. Pero a lo mejor es eso, es la máxima que están esperando para ese momento, para ese día. Yo, por ejemplo, me fijaría en eso o simplemente miro qué temperatura me hace falta para... o le sumo unos 5 grados, 10 grados a lo mejor en verano. Sí, entonces de aquí lo que hacemos es, como siempre, subimos siguiendo la diabática seca. Aquí atravesamos la otra línea hasta que nos juntamos con la línea paralela a esas puntilladas que habíamos visto de la línea del coeficiente de mezcla. ¿No? Lo del punto, porque esto cuando llega a esta temperatura llega a su punto de rocío y condensa. Entonces, esa es la base de la nube. Cuando hemos llegado a este punto y desde este punto, entonces, con la nube que tenemos, ¿aire seco o saturado? Saturado. Entonces ahí, a partir de aquí, es donde los subimos paralelo a esas adiabáticas húmedas que habíamos visto. Las otras líneas, las que iban más para arriba. Y donde se cruzan otra vez, ese va a ser el techo de la nube. Porque esto es como que la nube fuese su propia térmica y le pasa lo mismo. Cuando llega ahí arriba, también se va a estancar. Aquí hay de hecho, se ve una pequeña inversión aquí. Si esta inversión fuese más fuerte todavía, cojonudo. Una inversión así en altura, cojonudo, porque significa que nos va a limitar el desarrollo vertical de esas nubes. Y si está como aquí, aquí está, 600, pues esos serán, no sé, unos... el 500, ¿cómo es? 3.000 metros o por ahí. Pues dices, de puta madre, un nubarrón ahí, pero no me da miedo. No me voy a meter dentro, o bueno, no me voy a meter debajo y tal, lo que sea y tal, pero no me va a dar miedo porque con una inversión así, pues, seguramente no se desarrolle en un cumulonimbus brutal de esos asesinos. ¿No? También hay que mirar la posibilidad, o sea, en las previsiones normales nos da posibilidad de tormenta y todo eso. Al final esto es una foto y dices, una inversión cojonuda, pero bueno, si es una inversión tocha, es difícil que desaparezca de golpe, ¿no? Pero bueno, miras también, te aseguras, miras el potencial de tormenta o lo que sea. Pero normalmente eso, una inversión en altura nos va a ayudar. Y si queréis, repetimos otra vez. Trazas la línea siguiendo la diabática seca y hasta que se junta con la curva puntillada del coeficiente de mezcla. De ahí cambiamos el ángulo y seguimos las adiabáticas húmedas hasta que se vuelve a juntar. Entonces tenemos la base de la nube y la altura de la nube. Creo que tengo otro ejemplo. Sí. Entonces aquí, por ejemplo, lo podemos ver. Esto es un día cojonudo, otra vez esto es del RASP inglés. De hecho, aquí vemos aquí nos representan las nubes de otra manera. Aquí, por ejemplo, aquí se tocan las líneas. Eso significa que ya va a haber nubes en el ambiente. Ya no van a ser solo nubes coliflor de evolución. Significa que ya va a haber nubes. Y aquí arriba están cerca, entonces no necesariamente va a haber nubes, pero fácilmente, se van a formar fácilmente. O bueno, aquí de hecho, estas cositas nos están indicando eso, la posibilidad de nubes. Aquí es un poquito más ancho, entonces aquí puede que fueran estratocúmulos, más como cumuliformes, y aquí esto que es una puntita, pues nos dice que va a haber una capa de, pues a lo mejor más cirros o así, ¿no? Y bueno, y aquí tenemos lo mismo, pero esta vez desde la misma base. Tenemos esta línea, nos la han trazado, y como veis, viene aquí. O sea, tenemos la línea morada, no le voy a pintar encima, pero la otra nos la han trazado, la puntillada, y justo donde se juntan, pues la base de la nube.
la base de la nube. ¿Y hasta dónde van a subir? Pues veis que cambia el ángulo de la curva. Aquí cambia el ángulo de la curva y sube, y esa nube, de hecho, se va a desarrollar hasta aquí. Hasta ahí. ¿Sí? Y si quito yo mis tonterías, pues eso, aquí hasta nos lo han representado con la línea esa morada. Base de nube, donde está el cambio de ángulo y donde se vuelve a juntar lo que realmente es el techo de nube. Este de aquí es el techo de vuelo y este es el techo de la nube. El techo no sería más bajo donde cruza la línea verde. Sí, pero por eso este es el techo, pero el techo... No el techo de la nube, la parte de arriba de la nube. No sería donde se cruza la línea morada con la verde cruza la nube. No. Eso es aquí. Eso es la primera. Esta que sigue la diabática seca y donde se cruza, ves que ahí además nos la han puesto justo ahí. Aquí es la base de la nube. Y luego cambia y sigue la diabática, estas son las adiabáticas húmedas. Y que se cruce con la línea de temperatura. Eso es. Entonces aquí tenemos la base de la nube, el techo, que nosotros le decimos el techo de vuelo, pero no sé, ahora mismo no se me ocurría cómo decir la parte superior de la nube, digo, pues el techo de la nube al final. Pero bueno, nosotros lo que llamamos el techo es el techo de vuelo. ¿Sí? Y bueno, ahora vamos a ver un poquito más fácil. 4 escenarios, estos son más o menos imaginados, pero se dan. Lo que pasa en esta... A ver, un segundín, vamos a volver aquí. Como veis, cuando estábamos viendo esta imagen de las inversiones, aquí sí que nos han puesto las líneas de la temperatura rectas, que normalmente las vemos inclinadas. Entonces ahora hay que imaginar, hay que hacer un poquito de imaginación, que estas curvas podrían estar más rectas. Como esta, por ejemplo, se podría ver así, ¿no? O un poquito más así, como un diábolo, más o menos, ¿no? Y esa dicen que es la curva ideal, porque tenemos aire seco en altura, poca nube, y aire seco abajo, y aquí justo la humedad suficiente como para ayudarnos a la formación de nubes y tal. Y bueno, y eso es lo que nos representa aquí. La curva esta está bastante inclinada, con lo que tenemos una buena tasa de temperatura, exactamente, una buena tasa de temperatura, o sea que eso no le va a impedir subir a las térmicas, y van a subir y se van a formar los cumulitos. Esta otra, la de la derecha, esta que tiene, pues las dos curvas están bastante separadas. Por lo tanto, una masa de aire seca en toda la columna de aire. ¿Qué nos va a dar eso? Térmica azul. Exactamente, un día de térmica azul. Aquí que tenemos, las curvas se nos juntan aquí en este punto. Significa que ya va a haber nubes. ¿Esto de aquí qué es? Que se está calentando el aire con la altura. Una inversión. Entonces, esa inversión nos está capando, nos está taponando las nubes. Las inversiones, eso, en altura son nuestras amigas. Aquí, ¿qué pasa? Aire relativamente húmedo en toda la columna y no hay inversión, por lo que tenemos mayor probabilidad de desarrollo vertical. ¿Sí? Que al final es eso, es una cosa sencilla, son dos curvitas, pero al final nos da mucha información. O sea, no es sencilla, es compleja, pero no es imposible. Y eso, entonces aquí, por los ejemplos, bueno, con este ya estamos hartos de verlo. Este nos da, pues eso, nos da la inversión a baja altitud, y también arriba, que se juntan las dos líneas, pues nos da también que va a haber nube en altura. Entonces, un día perfecto, pues no mucho, ¿no? Y aparte, bueno, y esto además, este es del NOAA y esto es para aquí, para Castejón. Estas son las coordenadas 42, 52, 049. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Encima viento norte, o sea que este día no vamos a volar.
Pero bueno, aquí tenemos lo de las nubes en altura. Aquí la masa en general está bastante seca, pero eso vamos a tener nubes en altura, pues tal vez cirros, como no hay una gran zona, una zona muy larga donde están pegadas, pues eso seguramente cirros o algo así. Tenemos ¿esto qué os parece que va a ser? Tormenta. Hostia, eso... Suben paralelas, mucha nube, ¿no? Nube en todas las latitudes. Incluso precipitar, ¿o no se sabe? Sí, esto... Bueno, hay precipitación, no dice, pero... Ahí va a haber rayos y truenos. Sí, eso es. Básicamente tenemos nubes desde... A ver, nubes desde aquí, bueno, hasta aquí. Ahora se ha marronado todo. Pero bueno, básicamente mucha nube. Y de hecho a la izquierda esa gradación de gris son las nubes. Nos están estimando la cobertura de nubes. Y luego este otro, el cumulito este de la derecha, eso ya son las nubes convectivas. O sea, las líneas nos están indicando lo que ya hay en el aire. Y luego ya esto nos indica las nubes convectivas, las que generarían las térmicas. Ese día, si no fuera por todas las nubes, que el sol no va ni a tocar el suelo, sería un buen día para volar, ¿no? Bueno, 2700, pues joder, ya es el gallinero. ¿No? A ver, aquí tenemos dos curvas, estas son del mismo día, pues eso a las 12, ay no, espera, a la... ¿Qué ha pasado? Que se me enguarrana todo, bueno, no importa. A las 12 y a la 1 y a las 4. ¿Qué veis? Así, digamos, en altura, la gran diferencia. Sí, una inversión, por lo tanto no va a haber mucho desarrollo vertical o por lo menos... ¿Ah? ¿Cómo? Que se van a desarrollar más nubes a lo largo del día, ¿no? Eso es. En la de la izquierda hay solo un puntito donde se tocan, entonces seguramente pues eso, cirros y tal. A la derecha ya tenemos una capa de nubes. Pero eso, por la altura que están, son cirros, lo único que te está indicando que una capa de cirro más espesa. Entonces, Sí. Lo normal es que se hubiera fastidiado más la curva de abajo de la térmica, que no se fastidia mucho. Parece que hay buena térmica aún así, pero sí que te va a velar mucho en la tarde. Sí, eso es. Muy espeso. Eso es, que al final no va a haber mucho sol. Difícilmente térmicas también. Sí, aunque eso, la curva de temperatura, que empieza con una inclinación bastante fuerte, a bajas altitudes las térmicas serían buenas, lo que pasa es que también tenemos una inversión ahí, que nos está jodiendo. Pero bueno, eso, tenemos las nubes en altura, y esto de hecho, esto es del 23 de febrero. Mira, Chema. Y luego, pues aquí tenemos otras dos, lo mismo. Una es de un poquito más tarde que la otra. Vemos cómo esas líneas se juntan. En general, la masa es más o menos lo mismo. Relativamente húmeda abajo, seca a media altura y más húmeda arriba, pero se nos van a formar más nubes. ¿Sí? Y esta otra, ¿agarráis la mochila para salir de casa corriendo o...? Exacto, sí, lo has visto. Sí, el 3 del 11. Esta es la previsión y veis, más 39 horas, pues hará un par de días que saqué esto del NOAA. Hoy a lo mejor, pues, con suerte, si las previsiones son buenas, serían similares, pero hombre, hoy si la sacamos seguro que hay alguna diferencia, pero vamos, la pinta con el día que hemos tenido hoy, la pinta es que va a ser más o menos así de todas maneras, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Os ha quedado un poquito más claro o igual de espeso? Y bueno, esto es más fácil. Esto es bastante más fácil, ¿no? Este también es para mañana y nos está dando también lo mismo, todas esas nubes, ventarrón en altura, nos da el techo también, este es el techo estimado, este creo que es diferente, no es... o sea, eso amarillo, creo que es, no estoy seguro, pero creo que tiene que ver más con la fuerza de las térmicas también. Porque nosotros siempre volamos cayendo, a -1 por ahí.
Entonces, cuando nosotros estamos subiendo, significa que esa térmica ya es más de +1. Significa que cuando nosotros estamos a un 0,5, significa que estamos en aire que está subiendo a un 1,5 metros por segundo, ¿no? Y entonces creo que eso es eso, con la fuerza de las térmicas y tal, estiman el nivel en el que podemos mantenernos. Y no tanto, veis, o sea, no tiene nada que ver con las nubes están desde el suelo, pero bueno, creo que es eso, pero no estoy seguro, ¿eh? No. Bueno, y si alguien sabe o alguien me quiere contradecir o me quiere enseñar, yo encantado. Y bueno, y esto es para el sábado. El sábado a la 1 y a las 4. Lo que vemos es la patita esa que parece un palo de hockey abajo. Eso es cojonudo, o sea, realmente eso es inestabilidad. Y la curva no está mal. Sí, pero las rayas del viento esas no son del norte. Sí, exactamente. En altura, abajo no tanto, y no son tan fuertes, pero bueno, está en nudos. Entonces hay que tener mucho cuidado, que esa velocidad está en nudos. Entonces si te vas creyendo que vas a encontrarte 20 km por hora de viento y luego te encuentras casi 40, pues igual te llevas una sorpresa. Un 1,8 creo. Sí, luego sí. Sí. Entonces, pero bueno, en general, esa patita como de hockey, esa es buena. Eso lo llaman un súper adiabático. Igual que tenemos la inversión de suelo, esto es lo contrario. El suelo va a estar más caliente, casi, o sea, ya nos da ¿cómo decir? Nos da una ventaja cojonuda y significa que ya en cuanto salga un paquete de aire, ya va a subir bastante hasta toparse con la curva, ¿no? Aunque bueno, ahí ya yo imagino, ¿no? Trazando esto así, pues no llega ni a 800, o sea, al final se va a quedar como a los 1000 metros y tal. Bueno, está muy mal pintado, pero digamos que si llega a 800, pues son... perdón, los 1000 metros no serían, o los 800 serían 2000 ya, sí, pues 2000. Pues igual para remontar hasta Pedras y darte un paseo. Pues igual da. Pero hay que tener cuidado con el norte y bien visto. ¿Eh? Bueno, se supone que estaba intentando atinar aquí al... Sí, pero sí, se supone que estaba intentando atinar ahí abajo. Y con respecto a esas líneas negras, que serían la diabática seca. Luego en la diabática húmeda, veis un poco por la forma, serían las que son el trazo discontinuo. Las negras esas que suben un poco así. Esa sería la diabática húmeda, en esta gráfica. Y estas de aquí, estas supongo que son las de mezcla. ¿Sí? Las que habíamos visto de cómo cambia el punto de rocío con la altitud. ¿Sí? O al subir esa masa de aire. Y bueno, también, el meteoparapente que hemos visto antes también nos muestra los hemagramas estos, y de hecho nos pone otra cosa que es, aquí nos pone rojo. El rojo ese significa que es una masa inestable. Nos dice inestabilidad. Si tenemos un aire que empieza a subir, va a subir sin problemas. Esto verde es inestabilidad condicional. Va a depender de la humedad que tenga el aire, creo que es eso. Y luego ya esto negro pues es estabilidad, inversiones y tal, o una tasa de cambio de temperatura no favorable. Y estas son para el domingo. ¿Pero esa que son actuales? ¿Es el sábado? Sí. Lo que pasa es que les he cambiado el orden. La primera a las 12, luego a las 3 y luego a las 2. Pero bueno, o sea que esas dos habría que invertirlas. Pero que ahí el sábado mejor, estas siguieras son por abajo. Ajá, sí. Y no mal techo, por lo que dice también a las 3 de la tarde. Y ya está. Luego, obviamente, esto no sirve de nada si no sabemos dónde mirar las curvas. Entonces, Windy muestra unas, ahora os voy a mostrar las de Windy porque la que te viene con Windy o la que se encuentra en Windy es bastante sencilla, no tiene todas las guías, entonces se puede calcular el techo y poco más.
Luego, si no, en Meteoparapente, pues como hemos visto, hacen su propia versión. XCMeteo es una página que he visto hace poco, y si no, lo del NOAA, que eso ahí hay que meter coordenadas GPS y tal. Esta es la página del NOAA. Entonces, aquí hay que meter las coordenadas GPS, darle a continúe, y luego hay 2 páginas más todavía hasta que te muestre la gráfica. Es un poco coñazo. Y si no, hay una aplicación, al parecer, que se llama XCMeteo, ¿no? La aplicación de la gráfica del NOAA. XCMeteo, ¿no? O sea, eso es, lo que yo he puesto ahí es una página web, pero si no hay una aplicación que se llama XCMeteo donde ya te descarga directamente más fácilmente las gráficas del NOAA. Y luego esto es lo del Windy. Si en el teléfono, si le apoyas y lo dejas apoyado, te sale este menú, y si no, el clic derecho en el ordenador, sounding, sondeo, como lo pongan, y entonces te salen estas gráficas, que son, pues como veis, bastante más simplificadas. Te salen unas rectas así. Estas 2 son la misma, lo que pasa es que la primera va hasta los 13.000 metros y la segunda hasta los 7.500. A nosotros normalmente nos interesa más la parte de abajo. La parte de arriba interesa verla porque se ve si hay probabilidad de nubes o no, que te tapen el sol. Pero vamos, nos suele interesar más la parte de abajo. Y ahí, como veis, y es más o menos lo mismo. Aquí tenemos esta recta, donde se cruza, donde se toca con la otra, pues ese va a ser el techo, 2.450 metros. Para esto no tengo la fecha, no sé qué día era, pero bueno, debe ser alguno de estos días también. Pero el Windy hay un plugin. Si vas a la página, esto sirve en el móvil, no en la aplicación, sino te vas al navegador, al Chrome o lo que sea, y le metes windy.com/plugins, y os sale a la izquierda un número de tarjeticas, y esta que dice Sounding es el que hemos visto, este que te lo pone un poco fácil, y ya te dibuja las líneas, y te dibuja las nubecicas y todo eso. Ese no está mal. Los techos que predice, yo lo he estado usando desde hace poquito, es bastante optimista, al parecer. Pero bueno, ya veremos luego en verano y tal. No lo he usado tanto, pero vamos, por lo menos te lo pone relativamente fácil. Y ves ahí el ejemplo de antes, que te marca la curva al principio y luego cómo cambia. Y te marca esa franja de nubes. Imaginaros que no están tan juntas las líneas, pues te está indicando las nubes de convección, las nubes de térmica que habría. Y bueno, y básicamente es eso. Pues nos da el viento de altura, inversiones, el techo del día, la calidad de las térmicas y un poco de información sobre las nubes, desarrollo horizontal y vertical. No sé si ha quedado claro, espeso. Pero al final es una curva sencilla, una curva sencilla, pero te da un montón de información. ¿Sí o no? Pero toda esa información en el Meteoparapente son las rayitas amarillas, ¿no? Sí. Y luego pues ya está. Bueno, esto es una fricada. En el ordenador, esto no funciona en la app ni nada, pero esto en el ordenador, el Windy, a ver, ¿dónde está? En el menú no, es aquí. En el menú que nos dice esto también de distancia y planificación, le puedes hacer un recorrido, le puedes hacer un recorrido y te da el perfil del terreno y te da un poco el aerograma de los varios puntos. Que no sé, es una fricada, pero bueno, ahí veis que aquí abajo pone VFR y te da un poco el aerograma de los distintos puntos. No sé, no lo he usado mucho. Lo descubrí un día y me emocioné y tal, pero la verdad es que no lo he mirado nunca. Pero bueno, es una tontería que tiene ahí. Si te dibujas tu plan de vuelo y tal y lo miras, no sé si sirve mucho o no. Pero bueno, ahí está. Y bueno, y ya está. Pues eso es todo por hoy. ¿Alguna pregunta más? ¿O no? ¿Os ha quedado un poco...? Bueno, aunque no lo hayáis terminado de entender, también son muchas cosas. Lo mejor es
tomárselo despacito y ir aprendiendo poco a poco. Lo primero que miras, pues el que va a haber nubes o no va a haber nubes. Y luego empiezas a fijarte en el techo y poco a poco vas aprendiendo una cosita un poquito más y un poquito más y le vas... Claro. Bueno, por eso he puesto dónde se encuentra, porque si doy toda esta charla y ni siquiera sabéis luego dónde encontrarlas, entonces ¿de qué coño sirve? Claro. Pero eso es... sí, pues esa es la mejor manera, poco a poco. O sea, hay cosas que son muy obvias, las curvas separadas o juntas, pues se empieza por ahí y luego poco a poco le vas... O sea, nosotros, por ejemplo, partiendo de cero, de mirar eso como si miras un extraterrestre, Sí. pues ahora ya lo puedo mirar un poco y... Sí, pues sí, con suerte por lo menos eso, un poquito, desmistificarlo un poco, a lo mejor no lo termináis de entender, no sois unos expertos, pero a lo mejor dice, hostia, mira, ¿qué tal? Y os acordáis de algo y sobre todo en el meteoparapente, que la mitad por lo menos ya lo tendréis instalado, pues ya a lo mejor le podéis dar al otro botoncito que a lo mejor nunca antes le dabais. Así que nada. Pues eso, espero que os sirva de algo, que no haya sido aquí gastar saliva... Sí.